Los mejores secretos de jardinería no están escondidos en costosos fertilizantes, sistemas automatizados o herramientas sofisticadas. Están en pequeñas acciones, en hábitos simples que muchos pasan por alto. Las comunidades Amish, por ejemplo, logran cosechas 6 veces más abundantes por acre que muchas granjas modernas. Y lo hacen sin electricidad. ¿Su fórmula mágica? No es magia, es sabiduría práctica, transmitida de generación en generación, y el aprovechamiento total de lo que otros consideran desecho. Toman la cáscara de plátano, que la mayoría tira sin pensar, y la convierten en una poderosa fuente de potasio. Este mineral es vital para que las plantas florezcan y den fruto. Mi abuela lo hacía también. En tiempos difíciles, cuando no había dinero para fertilizantes, enterraba cáscaras cerca de los tomates. El resultado era sorprendente. Frutos más grandes, más dulces y plantas más resistentes. Algunos Amish secan las cáscaras y las muelen para usarlas durante el invierno. Otros simplemente entierran cáscaras frescas a unos centímetros de las raíces. Las rosas, por ejemplo, responden de forma espectacular, duplicando sus flores. Y no se trata solo de plátanos. Aunque muchos Amish no toman café, descubrieron que los pozos usados tienen un valor enorme. Los esparcen en el suelo como enmienda, aportan nitrógeno, mejoran la textura del terreno y ahuyentan plagas como babosas y caracoles. Además, su acidez favorece a plantas como las hortensias, que incluso cambian de color si el pH es el adecuado. Estas prácticas no cuestan dinero, no requieren experiencia avanzada ni productos industriales. Solo observación, paciencia y respeto por lo que la naturaleza ya ofrece. Ese es el verdadero arte de cultivar. Plantas como arándanos, azaleas y hortensias aman su acidez. Mejoran el suelo, aportan nitrógeno y espantan babosas. En hortensias incluso realzan el color azul de sus flores. Un simple desecho puede marcar la diferencia. El color azul intenso de las hortensias depende del pH del suelo. Al hacerlo más ácido con pozos de café, la planta absorbe mejor el aluminio, y eso potencia el tono. Es una forma natural y barata de sustituir productos químicos. Otro truco Amish es el cartón. No es basura. Lo colocan entre plantas o en caminos, con una capa de mantillo encima. Así bloquean la luz, eliminan maleza y conservan humedad. Las lombrices lo adoran y lo convierten en tierra rica en carbono. Y para el compost usan el método lasaña, capas alternadas de residuos de cocina y hojas secas, sin necesidad de voltear. Solo apilan, esperan, y la tierra fértil llega sola. Simple, efectivo y sin esfuerzo. Mientras muchos tiran cáscaras de huevo, filtros de café o restos de col, los Amish los convierten en alimento para el suelo. Las cáscaras de huevo, ricas en calcio, previenen problemas como la pudrición en tomates. Incluso las cáscaras de cebolla ayudan a fortalecer las plantas. Su método se basa en un principio simple. La naturaleza descompone todo si tiene los materiales adecuados. Las cenizas de leña, por ejemplo, no se desperdician. Ricas en potasio y calcio, se esparcen en jardines y frutales, mejorando la salud del suelo. Eso sí, hay que usarlas con cuidado. En plantas que aman los suelos ácidos, como arándanos, pueden ser contraproducentes. Y si buscas aprender más, recomendamos un libro único de Claude Davis. Reúne recetas, técnicas de conservación y alimentos olvidados de tiempos de crisis. Un conocimiento que no deberíamos dejar perder. Vivimos en una época donde muchos conocimientos valiosos están desapareciendo. Técnicas que permitieron a generaciones pasadas sobrevivir, sin depender de grandes cadenas de suministro ni tecnologías modernas, se están olvidando rápidamente. Por eso, en nuestro canal compartimos recursos esenciales, como el libro de Nicole Aelan sobre remedios herbales,
una guía práctica que rescata sabiduría natural para el cuidado de la salud, sin necesidad de productos comerciales. Si estás viendo esto desde la televisión, solo necesitas buscar nuestro canal, Frugal Solutions, desde tu celular o tablet y hacer clic en los enlaces que aparecen en la descripción del canal o del video. Allí encontrarás libros, herramientas y más información para fortalecer tu autosuficiencia. Entre las prácticas ancestrales que todavía se utilizan y con excelentes resultados, está el método de las 3 hermanas. Esta técnica proviene de pueblos indígenas de América del Norte y fue adoptada por los Amish por su efectividad comprobada. El sistema consiste en sembrar 3 cultivos distintos, pero complementarios: maíz, frijoles y calabaza. El maíz crece alto y sirve como soporte natural para que los frijoles trepen. A su vez, los frijoles, al ser leguminosas, fijan nitrógeno en el suelo, enriqueciendo el entorno para todas las plantas cercanas. Finalmente, la calabaza se extiende por el suelo, cubriéndolo con sus hojas grandes, que conservan la humedad y dificultan el crecimiento de malas hierbas. Además, las hojas y tallos de la calabaza actúan como una barrera protectora contra animales pequeños como mapaches o roedores, gracias a su textura rugosa y su expansión densa. Así, 3 cultivos trabajan en equipo, beneficiándose entre sí y ocupando el mismo espacio de forma eficiente. El resultado: una cosecha más rica, más diversa y con menos necesidad de insumos externos. Eso sí, no todas las variedades modernas de estas plantas se llevan bien entre sí. Algunas han sido modificadas para crecer más rápido o de forma más agresiva, y no respetan el equilibrio que hace que este sistema funcione. Por eso, los Amish siguen utilizando variedades tradicionales, seleccionadas por su ritmo de crecimiento coordinado y su compatibilidad. Esa es la clave para que las 3 hermanas den frutos, literalmente. Este tipo de prácticas sencillas, pero poderosas, son las que pueden marcar la diferencia entre una cosecha mediocre y una abundante. Y lo mejor es que no necesitas maquinaria, químicos ni tecnología avanzada. Solo necesitas volver a lo básico y respetar lo que la naturaleza ya sabe hacer. Otro truco Amish es la jardinería intensiva por cuadrados. Dividen el terreno en secciones de 1 pie y colocan plantas según su tamaño. Un tomate por cuadro, hasta 16 rábanos en el mismo espacio, sin filas inútiles, sin tierra desperdiciada. Las hojas pronto se tocan, creando sombra natural que impide el crecimiento de malezas. Menos deshierde, más comida. Aunque criticado por granjeros industriales, un jardín de solo 4 por 4 pies puede rendir más de 200 libras por temporada. Y no olvides los girasoles. Más que decoración, si los plantas al norte, dan sombra a cultivos como lechuga o espinaca, ayudando a que duren más en verano sin quemarse por el sol. En pleno julio, un poco de sombra puede salvar tu cosecha. Los girasoles no solo protegen del sol, también atraen polinizadores como abejas y mariposas. Una vez que llegan por el néctar, ayudan a polinizar todo tu jardín. Los tomates cerca de girasoles han mostrado hasta un 27% más de producción. El año pasado, planté una fila de girasoles al norte del huerto. Mi vecino se burló, hasta que vio los resultados. Y si quieres duplicar tu cosecha, prueba la siembra sucesiva. Los Amish plantan 2 cultivos distintos en el mismo lugar, uno tras otro. Por ejemplo, guisantes en primavera y frijoles en verano, o rábanos, que crecen rápido y no agotan el suelo, seguidos de calabaza. Con una buena planificación, han logrado más de 700 libras de comida en jardines pequeños. Cada centímetro cuenta. Los Amish aprovechan el espacio vertical del jardín como pocos. Con enrejados de ramas o madera reciclada, cultivan en altura y liberan el suelo para otros cultivos. 1 metro cuadrado en el suelo
puede convertirse en 9 de producción vertical. Pepinos, guisantes y hasta melones crecen mejor colgando, más limpios, rectos y fáciles de cosechar. Los arcos de pepino, por ejemplo, transforman senderos en túneles verdes, dan sombra y hacen que recolectar sea más sencillo, ideal para jardines pequeños y rendimientos grandes. También recolectan el agua de lluvia en barriles de madera bajo los techos. Solo una pulgada de lluvia en un tejado mediano puede dar más de 600 galones. Nada se desperdicia. En las comunidades Amish, cada gota cuenta. Por eso, una de sus prácticas más eficientes y sostenibles es la recolección de agua de lluvia. Utilizan barriles de madera o bidones reutilizados colocados estratégicamente bajo los tejados para capturar el agua que cae durante cada tormenta. Esta agua, a diferencia de la del grifo, no contiene cloro ni químicos añadidos, lo que la hace mucho más suave para las plantas. Su leve acidez la vuelve ideal para especies que requieren un pH más bajo, como los arándanos, azaleas o rododendros. Además, este sistema no solo beneficia a las plantas, sino también al bolsillo. En muchos hogares, puede reducir el consumo de agua durante el verano hasta en un 80%. No se necesita energía, ni bombas, ni instalaciones costosas. Solo gravedad, recipientes adecuados y un poco de previsión. Una solución tan simple como poderosa, especialmente en épocas donde el clima es impredecible y cada recurso debe ser valorado. Otro método ancestral que los Amish usan para el riego es el de las macetas de barro enterradas. Se trata de vasijas sin esmaltar, llenas de agua, que se entierran junto a las plantas. La arcilla porosa permite que la humedad se filtre lentamente, liberando agua solo cuando el suelo a su alrededor se seca. Así, las raíces reciben exactamente lo que necesitan, cuando lo necesitan, sin desperdicio ni sobreriego. Es una técnica milenaria, utilizada por civilizaciones antiguas como los romanos o los chinos, que hoy vuelve a ganar protagonismo por su efectividad. Y lo mejor, no necesita electricidad, ni temporizadores, ni ningún tipo de sistema moderno. Incluso si te vas por varios días, tus plantas seguirán recibiendo agua sin problema. Además del cómo regar, los Amish también prestan atención al cuándo. Siguen una regla fundamental: siempre regar por la mañana. Y no es solo tradición, la ciencia lo confirma. Al hacerlo temprano, las hojas tienen tiempo de secarse antes del atardecer, lo que reduce drásticamente la aparición de hongos como el mildiu o la mancha negra, que prosperan en la humedad nocturna. También se mejora la eficiencia. Las plantas absorben más agua antes del calor del mediodía, cuando la evaporación es mínima. Estudios han demostrado que jardines regados por la mañana no solo tienen menos enfermedades, sino que producen más. En una prueba concreta, calabazas regadas al amanecer duplicaron su rendimiento respecto a aquellas regadas por la noche, sin necesidad de fungicidas. En conjunto, estas prácticas, recolectar agua de lluvia, usar macetas de barro y regar a la hora correcta, forman parte de una sabiduría silenciosa, probada por generaciones. Son decisiones simples, pero inteligentes, que permiten cultivar más, gastar menos y vivir en armonía con los ritmos naturales de la tierra. Otro secreto Amish es el mantillo. Usan hojas secas, paja, césped o papel. Una capa de 3 centímetros retiene humedad, bloquea maleza, regula la temperatura y enriquece el suelo al descomponerse. Todo gratis, todo efectivo. La cosecha empieza antes de sembrar. Las hojas que muchos tiran en otoño, los Amish las ven como tesoros. Un jardinero que conozco guarda bolsas llenas cada año y tiene mantillo gratis para toda la temporada. Ahorra dinero y enriquece su tierra. Otro truco Amish: el spray de ajo. Mezcla dientes machacados con aceite mineral.
déjalo reposar. Añade jabón y agua. Rocía tus plantas y alejarás más de 25 plagas sin dañar insectos útiles ni contaminar tus alimentos. Solo evita usarlo antes de reuniones. El olor se va en un día. Y si quieres ayuda extra, deja que la naturaleza trabaje. Los Amish atraen aves que comen insectos construyendo refugios simples. Menos químicos, más equilibrio. Colocar casas para pájaros en los bordes del jardín atrae aves útiles como azulejos y polluelos. Una familia puede comer miles de insectos en una sola semana, controlando plagas sin químicos ni costo. Fuentes pequeñas o platos con agua también acercan a las aves. Algunas, como los martines, cazan orugas bajo las hojas. Otras, como oropéndolas, van tras insectos más grandes. Los Amish incluso instalan casas para golondrinas purpúreas que patrullan campos enteros. Y para plagas rastreras usan tierra de diatomeas, un polvo fino pero letal para insectos. Al tocarlo, su capa protectora se daña y no sobreviven. Todo natural, sin venenos. Aunque es letal para muchas plagas, la tierra de diatomeas es completamente segura para personas, mascotas y animales silvestres. Este polvo blanco, compuesto de restos fósiles de organismos marinos, actúa como una trampa microscópica que daña el exoesqueleto de insectos rastreros, provocando su deshidratación. Sin embargo, su eficacia puede verse afectada por la lluvia, ya que el agua la arrastra y reduce su efecto. Los Amish, siempre prácticos, han desarrollado formas sencillas de mantener su efectividad. Protegen las zonas tratadas con pequeñas coberturas durante el mal tiempo, o simplemente reaplican el polvo cuando el suelo se seca. Así, mantienen su jardín protegido sin usar pesticidas sintéticos. Otro truco valioso es ajustar el calendario de siembra para evitar el ciclo natural de las plagas. Por ejemplo, si los escarabajos del frijol suelen aparecer en junio, plantar en mayo permite que las plantas crezcan lo suficiente para resistirlos. Otra estrategia es sembrar después de que las plagas ya hayan completado su ciclo, dejando atrás un entorno menos hostil. Mismo cultivo, mismo terreno, pero resultados muy diferentes gracias al buen manejo del tiempo. En cuanto a la selección de semillas, los Amish valoran algo que muchos pasan por alto: la resiliencia. No guardan las semillas de las frutas más bonitas, sino de aquellas que sobrevivieron al calor extremo, la falta de agua o enfermedades. Ese tomate de forma extraña, que resistió la sequía, probablemente tiene genes más valiosos que uno perfectamente redondo que solo prosperó en condiciones ideales. Con el tiempo, esta práctica genera variedades locales adaptadas al clima, al suelo y a las plagas de la zona. Son plantas menos exigentes y más productivas en condiciones reales, aunque no siempre ganen concursos de belleza agrícola. Para conservar estas semillas, los Amish usan métodos simples pero eficaces. Las semillas grandes, como frijoles o maíz, se guardan en sobres de papel que permiten que respiren. Las más pequeñas, como las de tomate o albahaca, se almacenan en frascos de vidrio con un poco de arroz o gel de sílice, que absorben la humedad restante. Siempre en lugares frescos y secos, donde pueden conservarse viables durante años, incluso décadas. También cuidan la pureza genética de sus cultivos, evitando la polinización cruzada. En el caso del maíz, separan las fechas de siembra de diferentes variedades para que no liberen polen al mismo tiempo. Con cultivos como calabazas o pepinos, colocan bolsas de malla sobre las flores femeninas para evitar que el polen no deseado las fertilice. Luego, polinizan manualmente con un pincel, asegurándose de mantener la variedad pura y estable. Además, solo cultivan una variedad por temporada o separan especies incompatibles en extremos opuestos del jardín, reduciendo el riesgo de cruces indeseados. Y para extender la temporada, muchos Amish reutilizan ventanas viejas para construir marcos fríos. Estructuras simples,
con una caja inclinada al sur y una tapa de vidrio. Durante el día, atrapan el calor solar y por la noche lo liberan lentamente, manteniendo el interior hasta 15 grados Celsius más cálido que el exterior. Esto permite iniciar cultivos temprano en primavera o extenderlos bien entrado el otoño, sin usar electricidad. Cada una de estas técnicas refleja un enfoque práctico, accesible y sostenible para cultivar alimentos en armonía con la naturaleza. No requieren tecnología avanzada, solo observación, ingenio y respeto por los procesos naturales. Eso es lo que hace que el método Amish sea tan efectivo, incluso hoy. Con materiales reciclados y una inversión mínima, cultivan lechuga y espinaca incluso en invierno. El ahorro se nota rápido. Otro método ancestral es la cama caliente, una base de estiércol fresco de caballo cubierta con tierra. Al descomponerse, genera calor natural, ideal para germinar semillas incluso cuando afuera hiela. Este compost no solo calienta, también nutre. Las camas bien hechas mantienen temperaturas ideales durante semanas. Antes de que llegue la primavera, los Amish combinan camas calientes y marcos fríos para alargar la temporada. También aprovechan microclimas, rincones cálidos creados por paredes de piedra, rejillas de calor o pilas de compost. Un muro al sur puede sumar semanas al cultivo de tomates, mientras que zonas bajas y frescas son ideales para lechuga en primavera. Observar dónde se derrite la nieve primero o dónde llega tarde la escarcha revela estos puntos clave. Cuando hay riesgo de heladas, actúan rápido. Sábanas, mantas o periódicos colocados antes del atardecer conservan el calor del suelo. Por la mañana, se retiran para evitar daño. También usan cubos, jarras o cajas para cubrir plantas pequeñas. Las noches de alerta por heladas, es común ver familias Amish con linternas salvando cultivos con lo que tengan a mano. Pequeños gestos que marcan la diferencia entre perder la cosecha o seguir recolectando por semanas. Incluso en casas modernas, puedes crear un espacio tipo sótano. Un armario contra una pared norte, con cajas aisladas con paja, sirve para guardar papas, zanahorias o remolachas. Solo necesitas un termómetro y un higrómetro. Mantén la temperatura entre 0 y 4 grados Celsius y la humedad sobre el 85%. Envuelve las raíces en papel húmedo si el aire está seco. En las comunidades Amish, la autosuficiencia no es solo una opción, es una forma de vida. Muchos almacenan más de 50 kilos de papas de forma casera, sin necesidad de refrigeración. Utilizan espacios frescos y bien ventilados, como sótanos o armarios aislados en las paredes norte de sus casas. Gracias a esta técnica, las papas se mantienen en excelente estado hasta la primavera, justo cuando las del supermercado empiezan a lucir arrugadas y sin vida. Pero su capacidad para conservar alimentos va mucho más allá. Los Amish también secan frutas, verduras y hierbas sin una gota de electricidad. Construyen deshidratadores solares con estructuras de madera reciclada, cubiertas con paneles de vidrio o ventanas reutilizadas. Estos aparatos, sencillos pero efectivos, atrapan la energía del sol, calientan el aire y permiten su circulación. Alcanzan hasta 60 grados Celsius, suficiente para eliminar la humedad sin cocinar el alimento. 20 kilos de tomates se transforman en apenas 2 kilos de esencia concentrada. Intensos en sabor, estables por meses y libres de conservantes o refrigeración. Funciona con casi cualquier cosa: manzanas, peras, ciruelas, zanahorias, albahaca, orégano. Todo queda listo para el invierno, con un valor nutricional y sabor que no se compara. Otra técnica tradicional es el secado al aire de vegetales como las judías verdes. En lugar de enlatarlas, las salan ligeramente y las cuelgan en la cocina, donde se secan lentamente. Cuando llega el invierno, se remojan, se cocinan
y saben como recién cosechadas. Y si hay algo que los Amish dominan, es la fermentación. Raíces como nabo, rábano o repollo se embotellan con sal en crocs de cerámica. La sal no solo conserva, sino que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas que transforman el sabor y mejoran la digestión. Incluso los errores se vuelven parte del proceso. Si algo queda muy salado, simplemente se enjuaga y se usa en sopas o guisos, aportando un sabor profundo que no se logra de otra forma. La fermentación láctica es simple y poderosa. No se necesita vinagre ni equipos especiales, solo vegetales, sal y tiempo. Las bacterias presentes de forma natural hacen el resto, convirtiendo los frascos en pequeños laboratorios vivos llenos de probióticos. Quienes prueban por primera vez un buen chucrut casero difícilmente vuelven a comprarlo en una tienda. La textura, el sabor y los beneficios para la salud superan con creces cualquier producto industrializado. En el jardín, esa misma filosofía práctica se aplica al trabajo con la tierra. En lugar de usar tractores o labranza pesada, prefieren la horca de doble mango. Esta herramienta permite aflojar el suelo sin voltearlo, evitando dañar la vida subterránea, hongos, lombrices, microbios, que sostiene la salud del jardín. La horca evita la aparición de malezas, mejora el drenaje y facilita que las raíces crezcan más profundas. Además, reduce el esfuerzo físico y previene dolores de espalda, algo muy valorado por quienes trabajan la tierra a diario. Y cuando llega el momento de cosechar, los Amish no lo hacen de forma dispersa. Organizan la siembra para que las plantas maduren al mismo tiempo. Así, una sola jornada de trabajo familiar, con cada miembro en una tarea distinta. Lavar, cortar, cocinar o embotellar. Puede procesar hasta 300 libras de tomates. Es una experiencia eficiente, pero también social. Se conversa, se aprende, se comparte. Y lo que podría parecer una tarea abrumadora, se convierte en una tradición familiar que garantiza comida para todo el año. Todo esto sin electricidad, sin químicos, sin máquinas industriales. Solo con conocimiento, coordinación y respeto por el ritmo natural de la vida. Además, sus jardines están diseñados para resistir clima extremo. Cultivos resistentes al calor se plantan en zonas altas y secas, mientras los que aman la humedad van en zonas bajas. Canales, camas elevadas y cortavientos completan un sistema que protege la cosecha sin importar el clima. En mi jardín, solo la parte diseñada con técnicas Amish sobrevivió a las lluvias. No solo resistió, produjo lo suficiente para compensar el resto. Un ejemplo de eficiencia es el método de papas en neumáticos. Planta en uno, y a medida que crecen, apilas más y rellenas con tierra. Cada nuevo nivel genera más papas. Con solo 5 neumáticos, puedes cosechar hasta 100 libras en un espacio de 60 centímetros. Otra técnica poderosa es la cama Hugelkultur. Cava una zanja, coloca troncos, ramas, restos de cocina y estiércol, y cúbrelo con tierra. La madera actúa como esponja, retiene humedad y libera nutrientes por años. Perfecta para suelos pobres y climas secos. Durante una sequía de 3 semanas, mis camas Hugelkultur siguieron húmedas sin riego. Retienen agua, mejoran el drenaje y eliminan la necesidad de fertilizantes constantes. Los Amish las usan en terrenos difíciles donde la jardinería tradicional falla. También dominan los invernaderos sin calefacción eléctrica. Usan barriles de agua pintados de negro y caminos de piedra que absorben calor de día y lo liberan de noche. Incluso el compost activo dentro del invernadero suma calor. Sin gastos, sin congelación y cosechas en pleno invierno. Otro diseño brillante es la espiral de hierbas. En solo 1,5 metros de diámetro, cultivan múltiples variedades gracias a los microclimas que crea la forma.
Las hierbas secas como tomillo van arriba. Las que aman humedad, como menta, van abajo. Práctico, hermoso y siempre cerca de la cocina. En el corazón de muchas granjas Amish hay una estructura que llama la atención por su forma única y su increíble funcionalidad. Los jardines en forma de ojo de cerradura. Este diseño, heredado de técnicas africanas tradicionales, es tan eficiente como elegante. Su forma circular con una entrada en forma de muesca permite al jardinero acceder fácilmente a cada planta sin pisar la tierra cultivada, lo que evita la compactación del suelo y mejora su salud general. Pero lo más ingenioso es lo que se encuentra en el centro: una canasta de compostaje. Allí se colocan restos de cocina, cáscaras, hojas y otros desechos orgánicos. Con el paso del tiempo, estos materiales se descomponen, liberando nutrientes directamente al suelo circundante y, en muchos casos, ayudando a distribuir la humedad de forma más equilibrada. El resultado es un jardín prácticamente autosuficiente, que produce más alimento, requiere menos espacio y reduce notablemente el esfuerzo físico. Comparado con las hileras tradicionales, un jardín de ojo de cerradura bien manejado puede producir hasta un 40% más de verduras en la misma superficie. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes disponen de poco espacio, pero quieren maximizar su producción. Además, el centro de compostaje integrado elimina la necesidad de una pila de compost aparte, ahorrando espacio y tiempo de traslado. Los Amish aplican el mismo principio de eficiencia en la creación de su compost. No lo hacen al azar. Lo construyen por capas, como una lasaña. Primero, colocan una capa de materiales verdes ricos en nitrógeno, como restos de comida o césped fresco, seguida de una capa de materiales marrones ricos en carbono, como hojas secas, paja o cartón. Entre capa y capa, esparcen un poco de tierra de jardín para introducir microbios que aceleran el proceso de descomposición. Gracias a esta técnica estructurada, el compost se descompone más rápido, sin generar malos olores, y produce un abono natural que mejora la tierra año tras año. Además del compost, los Amish también usan estiércol, pero con gran conocimiento y precaución. El estiércol de pollo, por ejemplo, es muy rico en nitrógeno y excelente para cultivos de hojas como lechuga o espinaca, pero puede ser demasiado fuerte si se aplica sin tratar. El estiércol de caballo ofrece una nutrición más equilibrada y mejora la estructura del suelo gracias a su textura más fibrosa. Por otro lado, el estiércol de vaca, más suave, puede aplicarse con mayor libertad, incluso cerca de plantas más sensibles. La clave está en el envejecimiento. Ningún tipo de estiércol se aplica fresco. Debe madurar durante varios meses, idealmente durante el otoño. El proceso natural de heladas y de cielos del invierno ayuda a descomponerlo y a integrarlo con el suelo. En primavera, los resultados son sorprendentes. Los cultivos crecen con más vigor, las plantas producen más, y el suelo se vuelve cada vez más fértil. Todo sin necesidad de fertilizantes químicos. En cuanto al manejo del suelo, los Amish combinan tradición con sabiduría moderna. Algunos optan por una excavación profunda al inicio de un nuevo jardín, soltando hasta 60 centímetros de tierra en zonas compactadas. Pero una vez que el suelo está estructurado, abandonan la pala y dejan que la naturaleza trabaje. Añaden compost en la superficie, cubren con mantillo y permiten que lombrices, hongos y microorganismos incorporen los nutrientes de forma natural. Como dice un viejo dicho popular entre ellos, cava una vez, no dos. Trabajar con la naturaleza, no contra ella, es la base de todo su sistema agrícola. Y nunca dejan la tierra desnuda. Después de cada cosecha, siembran cultivos de cobertura como trébol, centeno o trigo sarraceno. Estas plantas protegen el suelo de la erosión, bloquean el crecimiento de malezas, retienen humedad y, al descomponerse, devuelven materia orgánica valiosa al terreno.
Estudios han demostrado que los cultivos de cobertura pueden reducir la erosión hasta en un 90% comparado con suelos sin protección. Además, el centeno, en particular, tiene raíces profundas que rompen suelos compactados, mejoran la infiltración de agua y estimulan la actividad de lombrices. En cuanto al riego, los Amish prefieren sistemas sencillos pero eficientes. Utilizan mangueras de remojo enterradas bajo mantillo que liberan el agua lentamente, justo donde las plantas la necesitan, en las raíces. Este método evita que el agua se evapore, no moja las hojas, reduciendo así las enfermedades fúngicas, y usa solo una fracción del agua que requieren los sistemas convencionales. Cada técnica, cada herramienta, cada decisión en estos jardines está pensada para trabajar con la tierra, no contra ella. Y ese respeto profundo por el ciclo natural es lo que, al final, marca la diferencia entre un jardín que sobrevive y uno que florece. Y para el control de plagas, sueltan gallinas antes y después del cultivo. Comen insectos y fertilizan el suelo al mismo tiempo. Algunas usan gallineros móviles para dirigir su trabajo, sin químicos, sin esfuerzo extra. Una docena de gallinas puede limpiar una zona de plagas en días. Rastrillan, comen insectos y fertilizan el suelo al mismo tiempo. Además, dan huevos diarios y reducen el uso de pesticidas, todo por menos de lo que cuesta alimentarlas al mes. Otro truco Amish, las caléndulas. Más que flores decorativas, repelen insectos y nematodos y atraen aliados como mariquitas. Plantarlas alrededor del jardín o entre cultivos crea una barrera natural contra muchas plagas. Incluso los escarabajos de la papa evitan tomates junto a caléndulas. Y cuando llega la cosecha, la fermentación entra en juego. Pepinos, repollo y judías verdes se transforman en conservas ácidas sin refrigeración. Este método no solo prolonga la vida útil, también mejora el sabor y aporta probióticos que benefician la digestión y el sistema inmune. Los Amish reportan menos problemas digestivos, y sus verduras fermentadas podrían ser la razón. Solo necesitas sal, agua y tiempo. Los microbios hacen el resto, sin electricidad ni equipos. La conexión de los Amish con la tierra va mucho más allá de lo físico. También se guían por los ritmos naturales del cielo. Una de sus prácticas más antiguas y curiosas es la siembra según las fases lunares, una costumbre que algunos llaman superstición, hasta que ven los resultados. Durante la luna creciente, cuando la luz aumenta noche tras noche, los Amish siembran cultivos que crecen sobre el suelo, como lechugas, tomates, frijoles o maíz. En cambio, en la luna menguante, cuando la luz disminuye, se enfocan en cultivos subterráneos como zanahorias, papas, remolachas o rábanos. La lógica es sencilla. La fuerza gravitacional de la luna influye en la humedad del suelo. En luna creciente, la savia sube. En menguante, se concentra en las raíces. Aunque la ciencia moderna aún debate el impacto real de la luna sobre el crecimiento vegetal, muchas generaciones de agricultores tradicionales, incluidos los Amish, han observado patrones demasiado consistentes como para ser ignorados. Y aunque no todos los científicos están de acuerdo, los resultados en el campo hablan por sí solos. Varios ensayos prácticos, realizados incluso en pequeños huertos familiares, han revelado diferencias significativas. Se han tomado semillas idénticas, cultivadas en la misma tierra, con el mismo riego y condiciones ambientales. La única variable, el momento de siembra, sincronizado con las fases lunares. Los resultados fueron reveladores. Las semillas sembradas durante la fase lunar recomendada, luna creciente para cultivos aéreos y luna menguante para cultivos de raíz, germinaron más rápido, presentaron un crecimiento más uniforme y robusto, y al momento de la cosecha, produjeron hasta un 20% más que sus contrapartes sembradas fuera de tiempo. Además del tamaño de la cosecha,
También se notaron diferencias en la resistencia de las plantas. Las que se sembraron según el ciclo lunar tendieron a resistir mejor las enfermedades comunes y mostraron menos estrés por cambios bruscos de temperatura o humedad. Muchos jardineros escépticos que decidieron probar este método por curiosidad terminaron adoptándolo como parte de sus rutinas anuales. Porque más allá de que la ciencia tenga una explicación clara o no, lo cierto es que cuando algo funciona de forma consistente en la práctica, merece atención. Para los Amish, seguir los ciclos de la luna no es una superstición vacía, ni una tradición sin fundamento, sino una práctica profundamente enraizada en la observación, la experiencia y la conexión espiritual con el entorno. Creen que la luna, aunque distante en apariencia, ejerce una influencia real sobre el agua, las mareas y, por extensión, la savia de las plantas y la humedad del suelo. Sembrar, podar o cosechar en ciertos momentos del ciclo lunar no solo mejora los resultados del jardín, sino que también refuerza el vínculo entre el trabajo humano y los ritmos del universo. Este enfoque revela una filosofía más amplia. La Tierra no está aislada del cielo, y cada elemento, por pequeño o lejano que parezca, tiene su lugar y su propósito en el gran entramado de la vida. Incluso algo tan etéreo como la luz de la luna se convierte, en manos de un jardinero sabio, en una herramienta de cultivo. Así, la jardinería se transforma en algo más que producción de alimentos. Se vuelve una forma de comunión con el mundo natural, una manera de vivir en armonía con lo que nos rodea, con los ciclos del tiempo, y con fuerzas que, aunque invisibles, han guiado a los agricultores durante siglos. Otra práctica sencilla, pero profundamente efectiva, es la creación de macetas biodegradables usando papel periódico. En lugar de comprar contenedores de plástico para iniciar las semillas en casa, que tarde o temprano terminan desechándose, los Amish optan por una solución casera, accesible y ecológica. El proceso es tan simple que cualquiera puede hacerlo. Solo necesitas tiras de periódico y un frasco pequeño, como un vaso o una botella. Las tiras se enrollan alrededor del frasco formando un cilindro. Se dobla la parte inferior para crear una base. Y al retirar el molde, se obtiene una pequeña maceta lista para ser rellenada con tierra. Una vez colocada la mezcla para semillas, se siembran las plántulas y se riegan con cuidado. A medida que crecen, estas macetas de papel sostienen la estructura del sustrato y permiten el desarrollo de las raíces. Lo mejor es que, cuando llega el momento de trasplantar, no es necesario quitar la planta del recipiente. Se planta directamente en la tierra con todo y maceta, lo que evita el estrés del trasplante y reduce el daño a las raíces. Además, al ser biodegradable, el papel se descompone de manera natural en el suelo, aportando algo de materia orgánica en el proceso. Esto no solo alimenta el ecosistema subterráneo, sino que también permite que las raíces atraviesen fácilmente el material sin obstáculos, eliminando el problema conocido como enredo radical, común en macetas de plástico, donde las raíces no tienen salida y terminan girando sobre sí mismas, afectando el crecimiento de la planta. Este método no solo es económico y funcional, sino que también representa un ejemplo perfecto de la filosofía Amish. Usar lo que ya tienes, evitar el desperdicio y trabajar en armonía con la naturaleza. Eso sí, es importante tener en cuenta un detalle clave. Solo se debe utilizar papel periódico simple, en blanco y negro. Las revistas, folletos brillantes o papeles con tinta a color pueden contener productos químicos o metales pesados que podrían dañar el suelo y afectar el desarrollo de las plantas. Una práctica tan antigua como ingeniosa, que demuestra que muchas veces las soluciones más efectivas en jardinería y en la vida misma no provienen de herramientas costosas ni de tecnología avanzada, sino de observar con atención,
de aprender de la experiencia y de trabajar en armonía con los ciclos naturales. Es en estos métodos simples, heredados y perfeccionados a lo largo de generaciones, donde se encuentra la verdadera sabiduría. Respetar los tiempos de la tierra, utilizar lo que otros consideran desecho y colaborar con los procesos de la naturaleza no solo permite obtener cosechas más sanas y abundantes, sino que también fortalece nuestra conexión con el entorno. En un mundo que constantemente busca acelerar y automatizar, estas prácticas nos invitan a detenernos, a confiar en el ritmo de las estaciones y a valorar la sencillez como una forma poderosa de autosuficiencia. Estas macetas caseras no solo ahorran dinero, también evitan residuos. Eso sí, es importante usar únicamente papel de diario sin tinta brillante ni a color, ya que muchas revistas y papeles satinados contienen metales pesados o químicos que pueden ser tóxicos para el suelo y las plantas. Todas estas técnicas, desde sembrar siguiendo las fases lunares hasta transformar desechos cotidianos en herramientas valiosas, comparten un mismo principio fundamental. Muestran que cultivar en abundancia no significa necesariamente trabajar más, sino hacerlo con inteligencia y respeto por la tierra. No se necesita maquinaria compleja, fertilizantes industriales, ni soluciones tecnológicas costosas. En realidad, el mayor recurso está al alcance de todos: la observación atenta y la disposición a colaborar con la naturaleza, en lugar de dominarla. Los Amish, con generaciones de experiencia a sus espaldas, han logrado algo extraordinario: producir alimentos de alta calidad, en grandes cantidades, con una inversión mínima en recursos externos. Su modelo de jardinería no se basa en la velocidad ni en la intervención agresiva, sino en un profundo entendimiento del suelo, el clima y los ciclos naturales. Aprovechan cada elemento que el entorno ofrece, desde la lluvia hasta los residuos orgánicos, y lo reintegran al ecosistema con eficiencia y gratitud. Esta es, sin duda, una de las grandes lecciones que nos dejan sus 50 mejores trucos de jardinería. No se trata de cuánto haces, sino de cómo lo haces. Cambiar la mirada. Ver abono donde antes había basura, detectar microclimas en un rincón olvidado del patio, o transformar una vieja ventana en una fuente de calor solar, es lo que convierte un espacio común en un huerto fértil. Y confiar en que la naturaleza, si se le brinda la oportunidad y el respeto necesarios, tiene la capacidad de regenerarse, nutrirnos y sostenernos sin pedir mucho a cambio. Solo hay que saber escucharla. Disfruta de mi próximo video, suscribiéndote a mi canal.